están todos? Esperamos que muy bien. Estamos muy contentos y agradecidos una vez más por darles la bienvenida al Club Fast Chess. En esta ocasión queremos presentar el curso de la defensa siciliana utilizada por el número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Así es, estimada audiencia. Estaremos viendo el repertorio de las variantes Sveshnikov en la defensa siciliana utilizada por este poderosísimo jugador. Daremos una visión general de ciertas líneas basándonos en el repertorio de Magnus Carlsen cuando éste elige las variantes Sveshnikov de la defensa siciliana para enfrentarse a sus oponentes. Dando inicio a este repertorio de la defensa siciliana, tenemos E4, C5. En la defensa siciliana, las negras rompen inmediatamente la simetría en la primera jugada, lo que las convierte en un arma ideal para desequilibrar el juego y jugar para ganar. En las líneas principales de las variantes Sveshnikov, las negras frecuentemente sacrifican material para preparar un ataque contra el rey blanco, lo cual es divertido de jugar y complicado de manejar para las blancas. Si estás buscando una apertura activa y ambiciosa para las negras, esta es la adecuada para ti. Hasta el 2019, Magnus Carlsen no ha perdido ni una sola partida con la defensa siciliana desde el 2011 con una racha muy impresionante. Estoy mencionando rachas sin derrotas, pero, ¿qué pasa con las victorias? Magnus ha ganado muchas partidas atractivas con la defensa siciliana, a menudo haciendo todo lo posible para atacar al rey. Espero que disfrutes de esta descripción general de la defensa siciliana, interpretado como lo hace Magnus Carlsen. Continuando, tenemos en el segundo movimiento caballo F3. Caballo C6, y el tercer movimiento de las blancas peón D4. La siciliana abierta, siempre una prueba crítica para cualquier sistema de defensa siciliana. En este escenario, Magnus Carlsen opta por las variantes Sveshnikov. Surge la posición inicial de esta variante. Peón negro C, por D4. Caballo por D4. Caballo F6. Caballo C3, peón negro E5. En las variantes Sveshnikov, esta es la posición inicial. Aunque hoy en día este nombre es ampliamente reconocido, a lo largo de los años ha tenido diferentes denominaciones. Fue introducido por el campeón del mundo Emanuel Lasker en 1910, enfrentando a Karl Schlachter. Sin embargo, Schechter optó por la jugada crítica caballo B3 en el sexto movimiento, y Lasker obtuvo fácilmente una ventaja significativa en la partida. Se comprendió rápidamente que el movimiento crítico para las blancas en el sexto movimiento, caballo D, B5, planteaba una amenaza significativa. De esta manera, durante mucho tiempo, se consideró que las debilidades estructurales resultantes en la posición de las negras eran demasiado graves. Casi medio siglo pasó antes de que esta línea volviera a destacarse en el mapa del ajedrez, cuando Jorge Pelicán y Hermann Pilnik introdujeron nuevas ideas para las negras. Se centraron especialmente en la secuencia desde el sexto movimiento de las blancas caballo D, B5, peón negro D6. Alfil G5, peón negro A6. Caballo A3, y alfil E6. Y así, caballo D, B5, peón D6. Alfil G5, peón A6. Alfil por F6, peón G por F6, caballo A3, son líneas que de vez en cuando todavía se ve en la actualidad. A finales de la década de 1960, la jugada peón negro E5, fue designada como el inicio de la variante Lasker-Pelikán-Pilnik. A principios de la década de 1970, Evgeny Sveshnikov y jugadores maestros de Chelyabinsk descubrieron que después del sexto movimiento de blancas, caballo D, B5, peón D6. Alfil G5, peón negro A6. Caballo A3, las negras deberían jugar peón B5, en lugar de alfil E6. Sveshnikov, y, especialmente, Gennady Timosenko, implementaron esta innovación con éxito, y rápidamente la variante fue adoptada por jugadores rusos prominentes, incluyendo a los ganadores del Campeonato Mundial Juvenil Valery Chekhov, Sergei Dolmatov y Artur Yusupov, todos ellos discípulos del legendario entrenador Mark Dvoratsky. En la actualidad,
Prácticamente todos los campeones del mundo y aspirantes al título mundial han jugado el Sveshnikov, o variante de Chelyabinsk, como se le conoce en Rusia. También, en diversas ocasiones, destacando figuras como Kasparov, Anand, Kramnik, Topalov, Halfand, Caruana y, por supuesto, Magnus Carlsen, quien empleó el Sveshnikov incluso durante enfrentamientos por el campeonato mundial, como se vio en el match Carlsen vs Caruana en Londres 2018. Entonces, ¿qué tiene de especial la variante Sveshnikov? En los primeros días de esta apertura, se creía que la débil casilla de 5 de las negras y el peón de atrasado eran difíciles de manejar. ¿Cómo ha cambiado esta evaluación? Para comprenderlo, debemos analizar algunos puntos generales y líneas específicas. Después del movimiento negro peón E5, en su quinto movimiento, las blancas necesitan desplazar el caballo, y las líneas específicas demuestran que el movimiento desafiante es caballo de B5. Al examinar detenidamente, veremos por qué opciones como caballo B3 en este mismo video y caballo F3 en el siguiente video, en el mejor de los casos, solo llevan a la igualdad para las blancas y a menudo incluso a menos que eso. Después de caballo de B5, el peón negro de 6 es una elección sólida, ya que las blancas tienen la opción de entrar en la línea con el séptimo movimiento caballo de 5, como se examina en variaciones posteriores. Sin embargo, tras caballo de 5, caballo negro por D5, peón blanco por D5, afirmamos que los problemas estructurales de las negras en la casilla de 5 y con el peón de negro retrasado están resueltos. Recientemente, esta línea ha experimentado algunas ideas nuevas para las blancas, lo que la vuelve más interesante. A pesar de ello, las negras mantienen buenas posibilidades, normalmente aprovechando la mayoría de peones en el flanco de rey. Las otras dos líneas principales del Sveshnikov comienzan después del sexto movimiento de las blancas, caballo de B5, peón negro de 6. Alfil G5, peón negro a 6. Caballo blanco a 3, peón negro B5. Antes de profundizar en estas líneas concretas, es crucial destacar la mala posición del caballo blanco en A3. Las blancas han perdido tiempo con esta pieza y, en la mayoría de los casos, buscarán moverla nuevamente para conectarla con la casilla de 5. Estas pérdidas de tiempo hacen que la posición sea favorable para las negras. Imaginemos al caballo blanco en la casilla E3 en lugar de A3, esa sería una posición desfavorable para las negras. Volviendo a la posición real, después del octavo movimiento de negras peón B5, las negras amenazan con peón B4, lo que deja a las blancas con la opción de elegir entre caballo D5, seguido normalmente por alfil negro E7. Alfil blanco por F6 y alfil negro por F6. O, peón B5. Alfil por F6, peón G por F6. Caballo D5. La evaluación del Sveshnikov depende del estado teórico del mencionado séptimo movimiento de las blancas caballo D5 y de estas dos líneas principales tradicionales. En ambas líneas, las negras ganan la pareja de alfiles, lo cual es una gran ventaja al principio del juego. La línea del octavo movimiento de las negras, peón B5. Caballo blanco D5. Alfil negro E7. Alfil blanco por F6. Alfil negro por F6 representa la opción más estratégica para las blancas al intentar explotar las ventajas estáticas como el control sobre la casilla de 5 y el peón negro en D5. Observaremos que las negras pueden resistir en la lucha por el control de la casilla de 5, pero en muchos casos no es necesario centrarse en ello. A menudo, pueden ignorar el caballo y comenzar el juego con peón F5, e incluso dirigirse al flanco de dama. Un punto clave a entender es que es casi imposible para las blancas utilizar ambas, la casilla de 5 y aumentar la presión sobre la columna D. Un caballo en D5 bloquea la columna D, por lo que las blancas no solo atacan D6, sino que también ganan este peón más adelante. De hecho, el peón débil negro en D6 rara vez se pierde en cualquier defensa siciliana.
Las blancas también tienen la línea en su noveno movimiento alfil por F6, peón negro G por F6, forzado, porque si en vez de peón negro por F6, se diera dama negra por F6, y luego caballo D5. Dama D8, y peón C4, es muy malo para las blancas. En el décimo movimiento de las blancas, caballo D5, el juego se vuelve más dinámico, ya que esta variante hace que las negras busquen jugar peón F5 rápidamente para intentar tomar el control total del centro. La posición se abre, lo cual beneficia a la pareja de alfiles de las negras. La táctica se vuelve rápidamente un factor crucial, y el conocimiento de líneas específicas es más esencial aquí que en cualquier otra variante de este repertorio. Antes de explorar más a fondo las variantes, es crucial destacar un aspecto fundamental del Sveshnikov. Las negras a menudo ejecutarán el movimiento peón F5, iniciando el juego tanto en el centro como en el flanco de rey. Desde la tercera jugada, las negras ya cuentan con una mayoría de peones en el centro, y mediante peón F5, incluso buscarán deshacerse del peón N4 para poner en movimiento su masa de peones en el centro. A diferencia de las variantes sicilianas sin peón E5, el juego de las negras en la Sveshnikov se desarrolla principalmente en el centro y en el flanco de rey, manteniendo al rey negro perfectamente seguro. A diferencia de líneas como el dragón o la Najdorf, donde las negras a menudo sucumben a ataques de mate, esto rara vez ocurre en la Sveshnikov y, de hecho, suele ser al revés. En algunas líneas, las negras pueden alejarse del flanco de dama para lanzar un ataque directo al rey blanco, buscando el jaque mate. Esta consideración práctica es importante y a menudo permite a las negras obtener puntos desde posiciones objetivamente dudosas. Pues muy bien, hasta ahora hemos hecho una gran introducción de las principales líneas utilizadas en las variantes Sveshnikov dentro de la defensa siciliana. Veamos ahora específicamente el movimiento sexto de las blancas caballo B3. Esta es una opción frecuente para reubicar el caballo de D4, después de ser atacado por el peón negro E5, en la defensa siciliana. Sin embargo, en la Sveshnikov, las negras aún pueden responder con alfil B4, a diferencia de otras líneas populares como, por ejemplo, E4, C5. Caballo F3, peón D6, peón D4, peón C, por D4. Caballo por D4. Caballo F6. Caballo C3, peón A6. Alfil E2, peón E5. Caballo B3. Volviendo a nuestra línea de la siciliana Sveshnikov, alfil negro B4. Un movimiento excelente y multifuncional. Fijamos el caballo, atacamos E4, nos desarrollamos y también preparamos el enroque. Alfil D3, peón D5. En la posición comparable con caballo F3, en lugar de caballo B3, variante que veremos en el siguiente video de la siciliana Sveshnikov, recomiendo la captura alfil por C3, y luego jugar peón negro D6, apuntando contra la estructura de peones debilitada de las blancas. Esto también es posible aquí, pero las blancas tienen la opción de avanzar tempranamente con peón F4, lo que, en mi opinión, les proporciona más opciones para contraatacar. Por ejemplo, después de alfil por C3, jaque, peón B por C3, peón D6. Enroque corto de blancas. Enroque corto de negras, peón blanco F4, esto es posible, por supuesto, pero personalmente, prefiero en el séptimo movimiento de las negras el peón D5, en esta posición. Volviendo a la variante del sexto movimiento de las blancas, caballo B3. Alfil B4. Alfil D3, peón D5, ahora. Peón blanco por D5. Caballo por D5. Alfil D2. Caballo por C3, peón B por C3. Alfil E7. Aquí ya podemos concluir que las negras están bien.
Tenemos la mejor estructura de peones y el peón central en E5. Muchas gracias por ver este primer video de introducción y primera variante analizada en la defensa siciliana Svesnikov, muy utilizada por el campeón Magnus Carlsen en su repertorio de juegos. Te pedimos encarecidamente que te suscribas y actives la campanilla para estar al tanto del segundo video que iremos compartiendo sobre este curso de la siciliana Svesnikov. Que estés muy bien y hasta el próximo video.